Mateo capítulo 18, versículo 18 hasta el 22. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿hasta veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vamos a orar para pedir guía a nuestro Señor. Padre del cielo, necesitamos de tu guía en este momento para poder entender lo que nos vas a hablar, y que esto que vamos hoy a observar en tu palabra se quede impregnado en nuestros corazones, no para discusión con otros, sino para edificación de nuestra fe. Siempre todo conocimiento tiene en primer lugar colocar fundamentos en nuestra fe. No lo que aprendemos aquí es para llevarlo a discusión afuera, sino, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida. Así que coloca en nosotros este espíritu, en nuestro corazón este espíritu, y no un espíritu desviado haya en nosotros a la hora de aprender estos temas. Pedimos tu guía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, son muchas las especulaciones que hay acerca de este texto y malinterpretaciones. La semana pasada quedamos con esta inquietud: ¿qué significa el tema de atar y desatar? En primer lugar, yo quiero hablar de dónde primeramente nació el tema de atar y desatar, porque hay muchas especulaciones referente a estos textos. ¿Realmente tenemos el poder y la autoridad para atar y desatar? Y es lo que vamos a ir viendo nosotros en esta noche. En primer lugar, uno de los primeros movimientos que comenzaron, que iniciaron tomando este texto y usándolo para un cierto contexto que no es bíblico, fue el ministerio de la liberación. ¿Alguna vez ustedes escucharon algo así? Ministerio de la liberación. Recibieron distintos nombres. Yo en mi país lo conocí como un estudio de demonología o demoniología, ya no recuerdo, pero así le pusieron a aquellas personas, y ellos tenían una postura referente a el tema de la liberación, y usaban este texto para poder hablar y decir de que teníamos autoridad para atar y desatar espíritus demoníacos. Entonces, ¿cuál era la postura? Generalmente estos movimientos se han impregnado en los ministerios carismáticos, neopentecostales o pentecostales, que permiten ciertas expresiones neopentecostales. Entonces, lo que debemos primeramente saber, conocer, fue dónde se originó. Como dije, en Latinoamérica, bueno, en realidad en el mundo, pero más en Latinoamérica, donde tuvo mayor aceptación, recibió distintos nombres. Lo que yo voy a comentarles ahora es mi experiencia, porque también hice este pseudo curso de demonología cuando yo tenía unos orígenes pentecostales y estaban llegando todos estos nuevos movimientos. Así que esto no es sacado de un libro, sino que es sacado de mi propia experiencia y después de la investigación acerca de esto, cuando comencé a tener ciertas dudas. Lo primero que puedo decir es que ellos argumentaban este texto, que nosotros teníamos el poder para atar y desatar demonios. De ahí en adelante se derivan distintas expresiones. Yo creo que ustedes habrán escuchado algunas, unas que otras por ahí.
Libros salieron acerca de guerra espiritual, batalla espiritual. Libros salieron de autores que llegaron a ser hasta prestigiosos de cómo atar y desatar demonios. Líderes salieron en distintas iglesias y prácticamente se volvió un ministerio, y dentro de ese ministerio habían cursos, no de teología, no escuelas bíblicas, sino cursos para hablar de demonios, para hablar de cómo se manifestaba el demonio. ¿Cómo lo aprendí yo? El demonio o el diablo o las fuerzas del maligno tenían el dominio de todas las cosas en el mundo, según este movimiento, el movimiento de la batalla espiritual, de la guerra espiritual. Tiene tomado, dominado todo el mundo. ¿Y en qué se basan? Si ustedes observan en el libro de Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, ustedes van a observar que ahí en el verso 9 el Señor es tentado y el diablo le dice: si postrado me adorares, o todas estas cosas te daré, porque le mostró todos los reinos de la tierra, así dice la Biblia, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los territorios de la tierra. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo, vamos a mirarlo para no especular y ustedes ahí queden bien informados. Mateo capítulo 4, versículo 9. A lo mejor vamos a leer un poquito antes. Mateo capítulo 4, versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Bueno, el argumento que a nosotros nos enseñaban y que ya es un principio errado es el siguiente: cuando el diablo le muestra todos los confines de la tierra o todos los reinos del mundo, el Señor Jesús no le dice a Satanás mentiroso, no le dice mentiroso. Por lo tanto, el Señor está reconociendo que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Satanás. Entonces, ¿cómo es que el hombre perdió la autoridad que había recibido en el huerto del Edén? A través del pecado. Adán pecó y toda la administración, el señorío, el poderío, y ustedes ven en los textos de Génesis, el Señor le dijo: y señoreará sobre todo esto, ¿no? Pero después, cuando pecó y destruyó la tierra, a Noé le hace la misma promesa: y te multiplicaré y serás próspero y bendecido sobre la tierra, pero ya le quita la palabra señorío. Entonces, con esos textos mal interpretados, ellos argumentan, el ministerio argumentaba, que el diablo tenía dominio sobre todos los reinos de la tierra, y por esta razón, en el momento de la tentación, Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra, pero a Satanás no le dice diablo mentiroso, sino que esa respuesta que le da para ellos es que está confirmando que los reinos le pertenecen a Satanás. Por lo tanto, todo creyente que vuelve a los pies de Cristo, se le es devuelta toda la autoridad. Cuando vuelve, o más bien cuando llega a los pies de Jesús, se hace cristiano, es creyente, esa persona ahora tiene toda la autoridad porque le es devuelta la autoridad que perdió en el huerto del Edén. Miren, qué interesante, parece hasta cierto, porque sacan distintos textos y los transforman, ¿verdad? Y ustedes en los libros de batalla espiritual van a encontrar cosas relacionadas con eso, ¿no? Entonces ahora, como tenemos
la autoridad de Cristo, porque somos hermanos de Cristo, porque somos igual a Cristo. En otros pasajes dice que somos pequeños dioses, también mal interpretado. Entonces, de esa manera ahora nosotros tenemos la autoridad para atar y desatar todo espíritu y todo demonio. ¿Y cómo se manifiesta el demonio? Con enfermedades, también con espíritus diversos que atacan la vida y conducta de la persona. Por ejemplo, la envidia, la mentira, la fornicación, la promiscuidad, todo eso. Son espíritus que hay que atarlo fuera del cuerpo de la persona. Primero hay que orar por la persona, es decir, tener un espíritu de discernimiento, porque habían niveles. Había que estudiar lo que era discernimiento y estudiar lo que era liberación y cómo liberar a una persona, etc. Entonces, una persona podía liberar a otra persona atando en el nombre de Jesús todo espíritu de envidia, de celo, de rencor, de mentira, todas las cosas y características con las que nosotros luchamos. Pero había que tener un espíritu de discernimiento, y se hacía un desorden ahí, porque a un hermano le revelaba que otro hermano tenía mucho celo. Entonces se iba y se lo decía: sabes, hermano, el Señor me está revelando que tú tienes un espíritu de celo. ¿Qué decir hasta de los hermanos que se creía que tenían pecados sexuales? ¿No? Era un momento de batalla espiritual. Entonces todos entraban en una oración, más bien buscando un éxtasis para discernir qué era lo que tenía su hermano para poder liberarlo. Al final, todos los hermanos tenían algún demonio. Entonces, de esa manera se enseñaba este tipo de doctrina. La otra doctrina, la otra función que tenía este ministerio también era que en las ciudades se apoderaban demonios. Por ejemplo, si las estadísticas, como sucedió el año pasado, creo que aquí en Tepic fue el año pasado, que hubo una tasa muy alta de suicidios. ¿Se acuerdan que salía cada rato en las noticias suicidio? Entonces este ministerio prácticamente diría: en la ciudad hay un espíritu de suicidio. Por lo tanto, en el nombre de Jesús y de acuerdo a esta palabra, yo podía incluso subirme a un avión y tirar aceite, atando y desatando espíritus, porque hacen una mezcla de cosas, de palabra, ¿no? De la Biblia. Entonces yo puedo volar por todo el territorio de Tepic, aquí alrededor, y empezar a clamar y a clamar y a clamar y a clamar y a clamar ahí de que el espíritu de suicidio se fuera en el nombre de Jesús de la ciudad. ¿Ustedes escucharon algo así? ¿Sí? ¿Fueron parte de alguna historia o conocida? Bueno, de ahí surgió los movimientos de liberación que fueron más radicales y otros más moderados. Y se manifestó en distintos lugares hasta que llegamos a los famosos grupos de 12, que se iniciaron primeramente con los encuentros, y en esos encuentros la función del encuentro era poder liberar a los hermanos. Y como no quedaban tan bien liberados, hacían un post-encuentro después. Y al final hacían como 3 o 4 encuentros diferentes en distintas fechas del año para seguir liberando a los hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Con ese texto, listo, ya está. Pero ahora este movimiento también surge en las iglesias neopentecostales, ya no mezclando el tema de los espíritus, sino en que ahora el cristiano tiene autoridad para lo mismo, para decretar, declarar, atar y desatar bendiciones o maldiciones. Incluso han salido algunos predicadores atando y desatando maldición para otros hermanos de la congregación o otras iglesias que se han ido en contra de ellos. Dice, hay hermanos, hay iglesias que se van en contra mía, dijo un predicador. Así que yo desato las maldiciones establecidas en la Biblia para que esas maldiciones se vayan a los que están criticando al siervo de Dios que está levantando en este siglo. Está en las redes sociales, ¿sí?
entonces se ha manifestado más en los ministerios neopentecostales, en el que dicen y declaran que hay poder para atar y desatar bendiciones o maldiciones. Las maldiciones son las enfermedades, lo mismo que dice los espíritus de liberación del otro movimiento. Esos son los dos movimientos que surgieron. La guerra espiritual, la batalla espiritual fue como un boom que salió durante un tiempo y ya empezó a declinar, y hay pocas iglesias que practican esto. Han entrado, como dije, en movimientos más radicales y más moderados. Yo, como les comenté alguna vez, estaba en una iglesia donde Dios entregó, según esa iglesia, Dios entregó armas espirituales. Algunos le entregó una lanza, una flecha, otro un arco, otro un escudo, y adentro estaban todos peleando así, matando espíritus entre los hermanos. Así, yo estaba con otro hermano, me dio la espada a mí el Señor para cortar todo el espíritu de envidia y de rencor. Entonces los hermanos estaban todos cortando, y mientras el otro hermano le hacía así, porque Dios le había dado una lanza. Entonces le dio una lanza, le enterraba. El Señor me revela de que tú tienes un espíritu de celo. Entonces le estaba matando el celo. Y así estaban todos en una guerra espiritual que yo no duré más de 25 minutos desde que comenzó el ministerio y me fui, porque ya había sido muy exagerado. Esos tipos de movimientos ya declinaron y hay muy poquitas iglesias que lo practican. Pero con el nuevo movimiento de la prosperidad y del mensaje de confesión positiva, ahora yo tengo el poder para declarar cosas positivas. Me voy en la mañana y declaro, decreto y ato y desato a los demonios que quieran hacerme daño. Nada me va a pasar. También en las redes sociales hay personas que dicen: yo desato el cáncer en mi vida y lo expulso fuera, o yo desato mi enfermedad y lo echo fuera porque tengo poder en mis palabras. Lo que vamos a ver ahora va a ser ya el desglose rápidamente, porque no quiero retrasarme mucho. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es difícil irse a Mateo 18 y entender todo el contexto del capítulo 18. La semana pasada estuvimos hablando del espíritu del texto. ¿Cuál es el espíritu del texto? Hagamos un pequeño resumen otra vez. Ahí en el capítulo 18 Jesús está respondiendo a los discípulos sobre una interrogante que ellos tenían, que era: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? De paso, el Señor comienza a hablar y destacar cómo es su amor hacia los pequeños. ¿Sí? Entonces está hablando del amor. Está también dándose como ejemplo de servir a los demás. El más grande es aquel que sirve. ¿De qué manera sirve el más grande? Como aquel pastor que, dejando a las 99 ovejas seguras, se va en busca de una sola. Entonces, el que es grande es el que cuida a sus pequeños. Ya posteriormente a esto, el Señor toca un tema muy puntual de cómo se debe corregir a uno de sus pequeños que ha caído en falta. Repito, el Señor, después de entregar todos estos principios y de dar a conocer el espíritu del discurso que está dando en el capítulo 18, comienza a dar un tema puntual de cómo se debe corregir a un hermano o a uno de sus pequeños que ha caído en falta. Eso lo vimos la semana pasada. La corrección debe ser con amor, no con odio. La corrección debe ser con prudencia, no exponiendo al hermano a la vergüenza. La corrección debe tener la intención para hacerlo volver a caminar con integridad en el reino de los cielos. La corrección debe ser con un espíritu, y esto es lo importante, debe ser con un espíritu perdonador. ¿Sí? Entonces el capítulo 18 está hablando de disciplina, corrección y perdón. Disciplina, corrección y perdón. Disciplina, corrección y perdón. Ese es el espíritu del capítulo 18. Porque imagínense, si vamos a corregir a nuestro hermano que ha cometido en falta,
¿Ah? Tenemos una diferencia con nuestro hermano y lo queremos corregir. Nos ha ofendido el hermano, y si con esa ofensa que él nos ha dado, quizás ha calumniado, nos ha dicho algo falso de nosotros, ha levantado falso, dicen aquí ustedes, levanta una calumnia. Y si yo voy con la ira, con el rencor, todo lo contrario al espíritu perdonador, si no existe entonces este espíritu perdonador, si no existe un espíritu sincero de buscar que el hermano vuelva al redil y de la comunión con la iglesia, si vamos con nuestro hermano con un corazón cargado, con odio, con rencor, entonces, ¿cuál será el espíritu entre el que cometió la falta y el que va con ese espíritu? Igual al del hermano, en falta. Entonces, puede que en esa acusación que haga este hermano con el que pecó, haya y se dé la opción, o se abran las puertas para que exista rencor, competencia entre ellos, que haya ira, no haya un corazón limpio entre ambos, que haya dolor y terminen los dos más molestos con una corrección sin amor. Y un corazón que no perdona, un corazón que odia, un corazón que tiene rencor o siente cosas negativas, tiene un sentimiento de angustia con la otra persona por el daño que le ha hecho, está atada. Está atada. Está atada. Y ese sentir también lo ve Dios que está en los cielos. ¿Sí? Por lo tanto, el cielo es testigo y testimonio de ese rencor, odio o sentimiento negativo que hay entre las dos personas, porque no hay amor, un espíritu perdonador. Y de ahí procede el texto y la explicación de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. La relación, la comunión, la adoración de estos dos involucrados donde no hay amor, también está afectando en el cielo, también está afectando en la voluntad del Padre de bendecirles. Y qué triste es que por causa de perdón mutuo las oraciones no sean escuchadas, la adoración sea imperfecta y no llegue hasta el cielo. Entonces, este es el punto importante que nosotros debemos tener claro cuando aquí el texto dice: de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que aten o desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Lo que se está refiriendo entonces es a la disciplina, corrección y el perdón. ¿Sí? Todo lo que desates en la tierra, ahora está hablando de lo contrario, ¿sí? Ahora voy con un espíritu perdonador, voy en busca de mi hermano que ha pecado contra mí, con el amor que Dios tiene a sus pequeños, y me acerco al hermano para desatar eso que el hermano hizo que me ofendió. ¿Se entiende? Y de esta manera se desata la ira, el rencor y todas las consecuencias que van a venir en posterior a eso. Por lo tanto, cuando hay perdón por causa de la disciplina, de la corrección, cuando hay perdón, los cielos se abren. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escucha nuestras palabras. El Señor recibe nuestra alabanza y se alegra con nuestra adoración. Y ese es el sentido en el que nosotros debemos entender el texto. Veamos, el punto importante es en estos pasajes entonces, en estos pasajes que hemos leído, que se está dirigiendo a la disciplina y corrección y perdón de un hermano. Atar y desatar
repito, se refiere a perdonar. Atar y desatar se refiere a perdonar. Si queremos ir al griego o al hebreo, vamos a encontrar algo similar. Para los hebreos, la palabra atar y desatar tenía una importancia en su léxico que significaba atar, prohibir, y desatar significa para ellos permitir. Atar es prohibir que exista comunión. Atar prohíbe la comunión y desatar permite la comunión. ¿Sí? Entonces, si se prohíbe el espíritu de perdón en la tierra, también el espíritu de perdón afecta arriba en el cielo. Ahora el versículo siguiente. En el versículo siguiente ahora vamos a encontrar otro tema muy importante que dice en el verso 19: otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Ahora, la palabra clave para poder entender esto, muchas veces este versículo se toma como independiente y se enseña en forma independiente sin el contexto. Entonces, la palabra clave que vincula este verso con el anterior es cuando comienza diciendo otra vez. Si dice otra vez, ¿qué significa esto? Que lo que ahora dirá el Señor sigue vinculado a todo el contexto. Entonces el Señor sigue hablando del perdón, por lo tanto, se refiere al tipo de disciplina que recibirá. ¿Quién? La persona que ha pecado. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando de corrección y disciplina para perdonar. Bajo esta premisa y bajo esta observación nosotros nos acercamos ahora al texto diciendo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecha por mi Padre. Sigue teniendo el espíritu del perdón. Luego vamos a ir al verso que sigue. En el versículo 20, el Señor va a continuar diciendo lo siguiente, en el 20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este verso es un clásico para decir, si habemos dos o tres y el Señor está con nosotros. Es un clásico dentro de la iglesia, pero ¿qué significa realmente este versículo? Otra vez comienza con la palabra porque, y esta palabra porque otra vez está diciendo que el texto está vinculado con el texto anterior. Ahora vamos a desglosar un poquito. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres, ¿qué significa? ¿Cuántos testigos había que llamar para corregir al hermano? Dos, uno o dos. El Señor está agregando o adicionando una cifra ahora. Pueden ser dos o pueden ser tres. El tres puede ser el representante de los líderes de la iglesia o la misma iglesia. Entonces, donde están dos o tres, está hablando bajo el mismo espíritu de corrección como testigo del hermano al cual se le está disciplinando. Sigamos. Congregados en mi nombre. ¿Para qué eran los testigos? Para corregir al hermano que estaba en falta, pero con amor. Ahora, si los testigos están reunidos con un espíritu conciliador, con amor, con un corazón perdonador, es porque están dispuestos a perdonar, y el perdón es un principio de Dios.
¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de que el espíritu del capítulo 18 era tener la disposición de los testigos a perdonar, que todos tenían que compartir el mismo principio? Y el principio de perdonar es un principio de Dios. Entonces, si estos 2 o 3 testigos están bajo el principio de Dios, están congregados en el nombre del Señor. Del Señor. Y esto es lo que quiere decir congregados en su nombre. Congregados en su nombre quiere decir que están bajo la dirección del Señor. Es decir, el Señor entregó el principio y los discípulos están obedeciendo al principio por el cual ellos están corrigiendo. Después dice, allí estoy yo en medio. Quiere decir que la disciplina del hermano está siendo apoyada por el Señor mismo. ¿Se entiende? Es muy diferente a como lo habíamos entendido durante toda nuestra carrera cristiana, ¿no? Entonces el Señor apoya la disciplina cuando es bajo sus mismos principios, cuando es bajo su mismo espíritu, cuando es bajo su mismo corazón. Allí estoy yo en medio. Así que la disciplina con el hermano debe ser con amor. ¿Sí? Con amor. Cuesta. Porque cuando nos hieren, nos calumnian, o levantan falsos, como dicen ustedes, es difícil. Dan ganas de que Señor orar para que, como cuando oró Elías y cayó un rayo del cielo. Así dan ganas de orar. Pero este es el principio. Ahora cualquiera podría preguntar, pero ¿estás seguro que el Señor está hablando de corrección, disciplina, o al revés, disciplina, corrección y perdón? ¿Estás seguro que el Señor está hablando de eso? Porque así yo no lo aprendí en la iglesia, así no lo predicaron. Pues vayamos al versículo 21. ¿Cuál es la pregunta que Pedro hace? Analicemos el versículo 21 y el 22. Dice, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? ¿Y qué? ¿Y yo lo perdonaré? ¿Ah? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré hasta 7 veces? O sea, ¿qué está entendiendo Pedro entonces de lo que el Señor está hablando? De perdón. Del perdón. Ese es el texto final. Ahora el Señor no le dice, a ver, Pedro, me estás cambiando el tema, yo te estoy hablando de demonios. No, ¿verdad? A ver, Pedro, a ver, para. Tú me estás preguntando de perdón y yo estoy hablando del poder de tu boca. No le dice eso, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del Señor? El 22, ¿qué dice? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque Pedro está entendiendo que el tema que Jesús está hablando es acerca del perdón, de la forma, de la estructura, de cómo debe ser el perdón, o más bien la corrección y el perdón del hermano que ha caído en falta. La pregunta que surge ahora es, ¿qué significa hasta 70 veces 7? ¿Y esto? ¿Lo vamos a ver? No el siguiente jueves, sino el siguiente, porque el próximo jueves tenemos visita desde Canadá. Que el Señor les bendiga. ¿Podemos pasar al cafecito?